en la persona de su alcalde, Germán Torres Chambi, con motivo de celebrarse este 21 de noviembre su 119º aniversario de creación política. Del congresista Acuña Peralta. El Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Reque, ubicado en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en la persona de su alcalde, Julio Huerta Ciurliza, con motivo de celebrarse este 2 de diciembre el 19 aniversario de elevación a la categoría de ciudad. De la congresista Tande Nafuco. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente saludo y felicitación al distrito Puerto Supe al conmemorarse el 106 aniversario de su creación política. Del congresista Molina Martínez. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de Combapata, provincia de Canchis, región Cusco, con motivo de celebrarse el 22 de noviembre del presente año su 100º aniversario de creación política. Del congresista Molina Martínez. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación al distrito de Soraya, provincia de Aymaraes, región Apurímac, con motivo de celebrarse el 21 de noviembre del presente año su 94 aniversario de creación política. De la congresista Solórzano Flores. El Congreso de la República acuerda saludar y felicitar a la población de la provincia de Condesuyos, ubicada en el departamento de Arequipa, por conmemorarse este 7 de diciembre su 34º aniversario de instauración cívica y reconocer su tenacidad y esfuerzo en el desarrollo del país. Del congresista Urquizo Magia. El Congreso de la República acuerda expresar el más ferviente y efusivo saludo a la Municipalidad Distrital de Acocro, ubicada en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, por conmemorarse este 23 de noviembre el 48 aniversario de su creación política. Del congresista Falconi Picardo. El Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación a las autoridades del distrito de Yarambamba, Iquequeña, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa, en homenaje a sus grandes mártires que defendieron el honor y la dignidad de nuestra querida patria. Del congresista Ruiz Loaiza. El Congreso de la República acuerda expresar su más ferviente y caluroso saludo al distrito de Aucayama, Huaral, al conmemorarse este 24 de noviembre el 72 aniversario de su creación política como distrito. De la congresista Cordero Yontay. El Congreso de la República acuerda expresar su cordial saludo y felicitación a la región Tumbes, en la persona de su señor presidente, don Gerardo Fidel Villas Dioses, y por su intermedio a todas las autoridades y pobladores en general de la mencionada jurisdicción, con motivo de celebrarse este 25 de noviembre el 70º aniversario de creación política.
del congresista Delgado Segarra. El Congreso de la República acuerda apoyar y respaldar los actos conmemorativos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que en nuestro país viene impulsando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bien, habiendo concluido el rol de oradores del debate, el proyecto que propone la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, tiene la palabra el congresista Grandes Aldaya, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Congresista Scheffer. Gracias, presidente. Gracias, congresista Grandes. Quisiera ver la posibilidad, tenemos agendado hace 3 plenos, es decir, hace 3 semanas o 4, el proyecto de ley 773 y 1355. Tenemos presentes a obstetras, enfermeras. Es el nombramiento de profesionales no médicos, son 13 profesionales. Sabemos, presidente, la situación del sector salud. Demos un gesto de interés por parte de esta institución tan importante y de apoyo a las trabajadoras del sector salud que vienen desarrollando sus actividades sin haber hecho un paro. Yo le agradecería agendarlo a la brevedad posible, con el respeto del congresista Grande, si nos da la oportunidad, o que sea el segundo punto. Le agradecería, presidente. Bien, se tiene en cuenta su recomendación. Congresista Grandes. Gracias, señor presidente. Simplemente para decirle a la comisión que preside el señor Andrade que realmente se ha llegado a consensuar algunos puntos que nosotros hemos estado por observancia, y estamos de acuerdo, señor presidente, en lo que se ha consensuado para este texto sustitutorio. Bien. En tal medida, señor presidente, solicitamos la votación. Bien, continuando, tiene la palabra el congresista Fernando Andrade, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Como bien hemos escuchado ya, la posición del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, se ha establecido que para la primera disposición final se establezca un plazo de 90 días para que se dicte el decreto supremo que fije el cronograma específico de transferencia de funciones a SENACE. Igualmente, hemos acogido la preocupación del congresista Huataz respecto a la disposición complementaria transitoria única sobre que las normas que mantienen vigencia mientras dure el proceso de transferencia sean de carácter administrativo o procedimental, porque no podrían ser leyes que tienen otra categoría. Finalmente, estamos acumulando al dictamen los proyectos de ley 180 de la congresista Verónica Mendoza, el 593 del congresista Eguren, el 838 del congresista Rimarachín y 77 del Gobierno Regional de Arequipa. Pido se someta al voto el dictamen de la Comisión de Economía con las 2 precisiones anteriormente señaladas. Gracias, señor presidente. Concluido el debate, marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. No he escuchado si ha considerado una opinión que se le pasó por escrito para no alargar el debate antes que se suspenda la sesión, pero en el artículo, o en el numeral 6.3, señor presidente, el presidente de la Comisión de Economía, cuando se habla del quórum de la sesión del Consejo Directivo se establece que por mayoría absoluta, lo que le hemos alcanzado es para que establezca, no sé si puede escuchar el congresista Andrade, lo que estábamos planteando en el documento que se le alcanzó era que señale mayoría absoluta el número legal de miembros, porque en algún momento pueden haber 4 miembros de los 6 del Consejo y la mayoría podría terminar siendo en 2 con un voto dirimente de quien preside el Consejo Directivo. Entonces sería bueno que se establezca claramente que es la mayoría absoluta del número legal de miembros, y el mismo 6.3, señor presidente, dejar claro que con el Consejo Directivo
que sus decisiones agotan la vía administrativa, porque no teniendo en el SENACE una segunda instancia específica o establecida en la norma, lo que nosotros estamos planteando es que en el 6.3 se señale que las decisiones del Consejo Directivo agotan la vía administrativa, porque si no podrían pasar como una suerte de apelación al Poder Judicial y eso entramparía cualquier inversión. Por lo tanto, creo que es importante que el Consejo Directivo sea una última instancia administrativa en el SENACE, porque eso viabilizaría cualquier inquietud de una primera opinión de algún órgano de línea, y el Consejo, que son los 6 ministros, con esa mayoría absoluta, el número legal de miembros, permitiría ser la instancia que cierre la parte administrativa. Señor presidente, a ver si el presidente de la comisión podría aceptar esa inquietud. Gracias, presidente. Congresista Andrade tiene la palabra. Estamos marcando asistencia para proceder a votar, pero... Sí, entendido, pues, señor presidente. Solo quiero decir que el quórum de la sesión del Consejo Directivo se establece por mayoría absoluta. Está en el 6.3. En ese sentido, procedamos con el voto, señor presidente. No, en la última instancia... Bien. Registrar asistencia para proceder a votar, señor congresista. En estos momentos la representación nacional viene marcando su asistencia a fin de votar el proyecto de ley que propone crear el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Esta norma modifica la 6ª disposición complementaria del Decreto Legislativo 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Los congresistas vienen registrando su asistencia en el tablero electrónico a fin de computar el quórum para proceder a votar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Debemos señalar que en la agenda de orden del día del Pleno del Congreso existen 31 proyectos de ley para ser debatidos y que han sido presentados por las diversas comisiones de trabajo. Entre ellos se encuentra el proyecto de la Comisión de Defensa, mediante el cual se propone crear el marco legal único para el reconocimiento y el otorgamiento de beneficios y el seguro de vida o compensación extraordinario. Se va a cerrar asistencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Asistencia cerrada. Cierre de la asistencia y se va a computar cuántos congresistas están presentes para emitir el voto sobre el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE.
Han registrado asistencia 67 señores congresistas. Al voto. Con la asistencia de Se va a votar el nuevo texto sustitutorio presentado por el presidente de la Comisión de Economía a las 17:41, el cual ha sido distribuido. Congresista, después de la votación le doy la palabra. Estamos en votación. Está en plena votación. Con la asistencia de 67 congresistas se va a proceder a votar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Congresista de Mendoza, Certificación cierro la Ambiental votación y le doy la para las palabra inversiones a todos los que quieran. sostenibles, SENACE. Los congresistas vienen registrando su votación a través del tablero electrónico. Congresistas. Los congresistas continúan emitiendo su voto mediante el tablero electrónico a fin de votar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 55 señores congresistas, 0 en contra y 8 abstenciones. Más Tevez, Pari, De la Torre, Coa, Chejade, Cuari, Verde, Casio Baire, perdón, Pérez Tello, Verde, Uribe, Verde. Finalmente 63 votos a favor. El congresista Gabo también Verde, 64 a favor, 0 en contra y 8 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 1461, 1485 y 1595 y otros, por lo que se propone crear el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, y se modifica la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Pide la palabra el congresista Andrade Carmona. Gracias, señor presidente. Gracias a los colegas por esta amplia votación que hemos obtenido en este proyecto de ley. Les pido que se dispense de la segunda votación, del trámite de la segunda votación para proceder a votar, señor presidente. Bien. De acuerdo al pedido por el presidente de la comisión, con la misma votación procederemos a la exoneración de segunda votación. Con la misma existencia. Estamos en votación, congresista Aguilar. ¿Termina la votación? ¿Ha sustentado, congresista Galarreta? Se ha distribuido el texto y ha sustentado tanto el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos como el presidente de la Comisión de Economía. En estos momentos la representación nacional y a solicitud del congresista Fernando Andrade procede a la votación de la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley que propone crear el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. En primera votación, esta iniciativa legal recibió el apoyo de 64 congresistas, 0 votos a favor y 8 abstenciones.
por lo que el presidente de la Comisión de Economía, Fernando Andrade, ha solicitado que se exonere de la segunda votación, pedido que ha sido aceptado, y con la asistencia de más de 67 congresistas, la representación nacional está procediendo a votar el pedido del congresista Andrade para exonerar de segunda votación este proyecto de ley. Se va a cerrar votación cerrada. Se procede a cerrar la votación y en estos momentos se va a computar cuántos congresistas apoyan el pedido de exonerar el proyecto. Votación de la segunda cerrada. Votación. Han votado a favor 41, señor congresistas, 18 en contra y 8 abstenciones. Más Chejade, verde, Tevez, verde, Pari, verde, Uribe, verde, De la Torre, verde, Casio Baire, verde, Lescano, verde, Coa, verde. Finalmente, Gagó, rojo. La primera, Lescano también, congresista Lescano, verde. 47 votos a favor, 19 en contra, 5 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 1461, 1485, 1595 y otros, por lo que se propone crear el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, y se modifica la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Ambiente. Antes de pasar al siguiente tema, la congresista Mendoza había pedido la palabra en votación, por eso le señalamos que le íbamos a dar al final. Muchas gracias, presidente. Como ha constado en el tablero, he dado mi voto a favor de la aprobación de esta norma. Solamente quiero dejar constancia de dos cosas. La primera es que ninguna de las observaciones hechas en el Pleno que apuntaban a enriquecerla y mejorarla han sido recogidas y no se ha sustentado por qué. Y la segunda, presidente, es que en el artículo 1 de la misma norma, en el propio articulado, se está estableciendo una ventana para contravenir la propia norma, con una salvedad que está sujeta a la discrecionalidad de los sectores integrantes del SENACE y que deja abierta la puerta a que esta norma sea incumplida por presión política o por presión de intereses económicos, por lo cual habíamos solicitado que se retirase la salvedad en el artículo 1.3, presidente. Nada más. Muchas gracias, congresista. Relator, siguiente punto. Allanamiento de la Comisión de Transporte, proyecto de ley 851, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone establecer el derecho de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija. Muy bien, dejamos constancia que en la votación anterior la congresista Ana Solórzano votó verde. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la congresista Becerril en la votación primera, votación verde, segunda votación rojo. Dejamos constancia. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes, que recomienda allanarse a las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, originada en el proyecto de ley 851, que establece el derecho de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija. Tiene la palabra el congresista Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes. Gracias, señor presidente. Ley que establece el derecho de portabilidad numérica de los servicios de telefonía fija. Señor presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha 30 de octubre del 2012,
aprobó el dictamen que recomienda el allanamiento a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al texto sustitutorio del proyecto de ley 851, que propone dejar establecido el derecho del usuario del servicio de telefonía fija de conservar su número telefónico aun cuando cambie de empresa operadora de servicio. Después de revisar la fundamentación de las observaciones planteadas por el señor Presidente de la República a la autógrafa de ley, podemos determinar que el Poder Ejecutivo señala su desacuerdo con el segundo párrafo de la primera disposición complementaria transitoria por las siguientes razones: que autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a Opsitel a realizar contrataciones bajo el esquema que se planteó para la creación del Ministerio de Desarrollo Social, MIDIS, desnaturaliza la finalidad de procedimientos de contratación pública destinados a atender necesidades inmediatas, como fue el caso del MIDIS y sus programas sociales. Asimismo, señala que la norma que se pretende aplicar estuvo dirigida para adquirir bienes y servicios comunes para el inicio de funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por lo que no sería recomendable utilizar el mismo procedimiento para contratar servicios especializados y de un nivel técnico bastante complejo. Para ello, en todo caso, los postores deben contar con el tiempo necesario y suficiente para preparar sus propuestas con seriedad y consistencia, el mismo que está previsto razonablemente hasta el 28 de julio del 2014. Además, debe tenerse presente que dicha autorización puede generar un precedente negativo si es que otras entidades buscan solucionar problemas de deficiente planificación con instrumentos de contrataciones particulares, lo que afectaría el sistema de contratación pública. Por estas razones, la Comisión de Transportes y Comunicaciones propone la aprobación del presente allanamiento a las observaciones del Poder Ejecutivo en todos sus extremos. Por unanimidad se votó. Muchas gracias, señor presidente. Bien, concluida la sustentación, se da inicio al debate. Como el presente dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Congresista Lescano. Señor presidente, nosotros estamos de acuerdo con el dictamen que trae la Comisión de Transportes, pero la realidad nos muestra, señor, que hay una empresa dominante, tiene el 90% o más de los teléfonos fijos en el Perú, que es la empresa a quien se quiere ilegalmente renovar el contrato, a pesar que es una empresa que tiene doble contabilidad, que es un delito, y que nosotros le hemos entregado al señor ministro de Transporte las pruebas correspondientes, y el ministro de Transportes no ha formulado ninguna denuncia, siendo cómplice de los delitos de esta empresa. Y esto es una clara situación irregular, señor, de parte de este ministro de Estado, que pretende ahora renovar ilícitamente un contrato de concesión a una empresa en telefonía celular, no fija, en telefonía celular, que ha maltratado y maltrata permanentemente a los usuarios, al igual, obviamente, que las demás empresas. Pero es precisamente esta empresa, señor, que tiene el monopolio de la telefonía fija en el Perú. Hay un pequeño número de usuarios de telefonía fija de otra empresa, que es la empresa Claro. Más hay pequeñas empresas que son casi inexistentes. Entonces yo digo, señor, ¿a dónde podrán migrar los usuarios de la telefónica a otras empresas? Si estas empresas están acogotadas, señor presidente, por los cargos de conexión que le cobra la telefónica, por eso no pueden entrar al mercado. No pueden entrar al mercado porque los cargos de interconexión que les cobra la empresa dominante son altísimos. Entonces, mata la competencia, señor. ¿A dónde los usuarios de la telefonía fija que son de Telefónica van a poder pasarse sin perder el número? No hay otra empresa. Yo quisiera saber de los colegas que están acá en sus domicilios qué servicio distinto a la Telefónica tienen. Pero eso es un mínimo porcentaje, y no hay mucho porque los cargos de conexión son bastante altos. Entonces, señor, esta medida de portabilidad numérica
que consiste en que un cliente se puede pasar de una empresa a otra sin perder su número telefónico, tiene que ir acompañada de otras políticas, de otras medidas. ¿Cuál es? Tomar medidas para abrir la competencia. Y eso supone, señor, que el Ministerio de Transportes tome esas medidas y no haga lo que está haciendo el ministro de Estado de Transportes, que quiere renovar ilícitamente contratos de concesión en telefonía celular, señor presidente. Nosotros vamos a apoyar, ojalá, señor, que se tomen medidas complementarias para permitir el ingreso de otras empresas y tener verdaderamente, señor, un servicio eficiente en la telefonía. Se sigue cobrando la cruel renta básica, que usted, hablando o no hablando, le cobran 50, 60, 70 soles. Hablando o no hablando. Es un asalto a mano armada a los usuarios en el Perú. Y a esa empresa se le pretende renovar el contrato. Y no se ha tomado ninguna medida. Yo he presentado el proyecto de ley y le pido al presidente de la comisión... Para que concluya, congresista Lescano. Gracias, presidente. Le pido al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, este es el segundo año que lo estoy pidiendo, he hecho creo como 10 pedidos a la Comisión de Defensa del Consumidor para que ponga en debate la eliminación de la renta básica, que es un cobro usurero e ilícito, y no lo están haciendo. Yo no sé por qué. ¿Qué corona tiene esta empresa, señor? ¿Qué corona tiene esta empresa? La corona seguramente de algún país extranjero que en algún momento conquistó el Perú. Señor, vamos a apoyar el dictamen, pero ojalá, señor, que de acá para adelante se tomen medidas complementarias para poder abrir la competencia en telefonía fija, señor. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Pari. Muchas gracias, señor presidente. Creo que el tema es muy concreto. Portabilidad numérica implica la posibilidad de mantener el número cambiándose de una empresa a otra. Son 15 empresas que existen en el Perú. 15 empresas, si bien es cierto que hay que ampliar y mejorar los niveles de competencia y que puedan entrar otro tipo de empresas para posicionarse en el mercado, yo creo que eso es sumamente correcto. Los monopolios siempre no contribuyen, pero sin embargo ese es otro tema. Otro tema que habrá que discutirlo, conversarlo y capaz una iniciativa legislativa en relación a ese tema podría servir para el debate. Aquí es un caso concreto, es la ley que establece el derecho de portabilidad numérica de los servicios de telefónica fija. Y lo concreto es que hay 15, grandes, chiquitas, y lo que conocemos el país, bueno, si solamente tenemos Lima vemos más telefónica, pero conocemos el país, encontramos otro tipo de líneas. Encontramos Gilat, encontramos Telmex, el mundo andino, y ahí, señor Lescano, por ejemplo, en Puno, Gilat es en todas las comunidades campesinas. Eso es lo que existe. En todo caso, son 15 empresas lo que existe, y técnicamente es casi imposible implementar en un año, sería poner un corsé, en un año esta ley. Y creo que es totalmente correcto que esto llegue al 2014 porque puede permitir hacerlo con una mayor eficiencia la situación. En todo caso, creo que estamos totalmente de acuerdo con la observación y con la necesidad de que esto tenga un nivel de ampliación concreta, tal como indica hasta el 2014, y no estar cerrando a un año, porque el hecho es que hay 15 empresas y no es solamente uno, y 15 empresas con diferentes características. La portabilidad numérica es importante para que uno pueda estar libremente pasando de un lado a otro lado y no estar sujeto a una sola empresa. Eso genera posibilidad de desarrollar más bien competitividad, y eso creo que es bueno y es parte de este aporte. En todo caso, apoyamos el dictamen a la cual soy parte, al dictamen de la Comisión de Transporte. Muchas gracias, señor presidente. Bien, antes de dar la palabra al congresista Paz, la representación nacional expresa su saludo al presidente y vocales de la Corte Superior de Lima que se encuentran en la galería oficial. Congresista Justiniano Paz. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios, muy buenas tardes. En realidad, señor presidente, hay colegas, y por qué no decir colega, hay un colega que delira, sueña, y está a veces al borde del delirio cuando se habla de la telefónica.
Y yo creo sinceramente que tenemos que ser reales, tenemos que ser objetivos sobre este problema de la telefónica. La complejidad de la tecnología en el país, señor, determina que no es fácil la instalación de la telefonía fija. La telefonía móvil es otra cosa, es otra instancia, es la misma empresa, es lógico, como en nuestra tierra dicen, es la misma chola con la misma pollera o con distinta pollera. Tengo que decirle también, señor, a nuestro colega Johnny Lescano, monopolio es la concentración de varias empresas en una sola y no hay competición. Pero aquí en el país hay pues la competencia. Lo que propugnamos con este gobierno, señor presidente, es de que se propenda más que todo a la competitividad, a la competencia, a la libre oferta y la demanda. Y para su conocimiento sabe, sino que no quiere decirlo, hay más de 15 empresas, señor, que fuera de la telefónica existen en Lima fundamentalmente. Está América Móvil, está América Perú, está Mitel Perú, está la compañía telefónica andina, está la Convergencia Perú, la Gila to Home, en fin. Sí, me estoy refiriendo al Lescano, por eso que le hago recordar, gracias de repente por su mal entendimiento. Entonces, señor, creo que tenemos que propugnar y no lleguemos a contradicciones. Invoco a su espíritu peruano. Queremos contemporizarnos, modernizarnos con la implementación de más empresas. Si el señor presidente lo permite, me pide una interrupción. Mi paisano hoy limeñizado ya, como nuestro colega Lescano. Muy bien, congresista Lescano, tiene la interrupción. Presidente, sí, yo soy puneño, ¿no? Y los puneños tenemos, como sabe Justiniano Apaza, somos migrantes también. Y conquistamos otras voluntades, otros corazones. Y ganamos en cancha ajena, algunos se enojan por ganar en cancha ajena. Entonces, algunos son picones, ¿no? Porque les hemos ganado en su propio terruño. Y son limeñísimos, pero no quieren que los provincianos trabajemos en Lima. Por eso se pican. Entonces, señor, eso como respuesta a don Justiniano Apaza. Y yo siempre coordino con el pueblo aymara y con las organizaciones de Puno, gracias a Dios, ¿no? Entonces, por ahí no va la situación. La situación va, señor, que las empresas que ha mencionado Justiniano son casi inexistentes. Son casi inexistentes, son fantasmas. Esas empresas fantasmas no pueden entrar, digo fantasma porque tienen una, digamos, una cobertura de servicio mínima. La empresa Claro es la que más conocida está con esos teléfonos con una antenita, pero los demás no se conocen. Entonces, seamos realistas con el congresista Justiniano Apaza. Puede haber 20, pero que la que domina más, la que tiene el 90% de teléfonos fijos en el Perú es Telefónica. Y que para que puedan entrar esas otras empresas que usted ha mencionado, la empresa Telefónica les cobra un montón de plata para que se conecten a sus redes. O sea, eso también hay que decirlo. Yo sé que la empresa Telefónica aquí tiene sus defensores, entiendo, no importa, pero siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero hay que, con obras, hay que demostrar, a ver, que el gobierno, que demuestre que realmente quiere dar mejor servicio y que saque a licitación internacional la telefonía celular. Y usted ha dicho que una cosa es telefonía fija y otra celular. Sí, pero tiene la empresa Telefónica una sola contabilidad, tiene una sola caja. Para que concluya, tenga interrupción, congresista Lescano. Señor, para terminar y agradecer la interrupción al congresista Justiniano Apaza, la cotización en bolsa, señor, en estos momentos de la empresa Telefónica es menor a las deudas que tiene. En una revista especializada de economía salió, es menor la cotización, el valor que tiene en bolsa y tiene más obligaciones. Es una empresa que está camino a la quiebra. Entonces, señor, hablemos claro y hay que tomar todos estos elementos para resolver y conseguir un buen servicio de telefonía fija y celular en el Perú. Le agradezco la interrupción a Justiniano Apaza. Congresista Apaza.
Me solicito una intervención. Congresista Pari, tiene la segunda interrupción. Señor presidente, yo creo que son dos cosas. Aquí la portabilidad es una cosa que a la cual el congresista Lescano está totalmente de acuerdo. Es un tema. El tema de la competencia entre las empresas va mucho más allá. No es tema telefónica, claro, el tema es cómo planteamos políticas concretas para poder determinar cuáles son los estándares que planteamos en el país en relación a telefonía fija y a telefonía móvil. Si el discurso estuviera por ese lado, si el discurso estuviera para ver cómo es de que mejoramos los estándares en el país, cómo es que mejoramos los servicios, cómo es que mejoramos el nivel de accesibilidad, cómo es que mejoramos el nivel de cobertura, cómo es que mejoramos el nivel tecnológico, cómo es que mejoramos el tema precios, o sea, el tema de beneficio al consumidor o la relación con el consumidor, o sea, estándares. Yo creo que esos parámetros conllevaría a establecer una mejor política y una mejor definición a quién se da o no se da una buena prueba o un contrato. Es el tema de fondo. No es el tema de que aquí, para allá, que tal. No, el tema es son los estándares. Yo creo que la discusión ahí, y eso le diría al congresista Lescano, la discusión debería ir por ese lado y no estar solamente tocando un solo discurso. En todo caso, este tema es... Para que concluya, congresista Pari. Este tema es sobre la portabilidad numérica y creo que no hay un mayor debate porque ese es un tema que va a beneficio del usuario. Así que el usuario puede cambiarse de un lado de una empresa a otra empresa y mantiene su número, y eso es un asunto totalmente elemental. Yo creo que ese tema no merece mayor debate y más bien yo pediría que de una vez se lleve a votación. Muchas gracias, presidente. Congresista Pasa. Gracias, señor presidente. Efectivamente, colega Lescano, no es un sofisma estas empresas, es una realidad. Lo que queremos es buscar la competitividad, queremos contemporizarnos, queremos de que haya varias empresas y eso es lo que tendemos, estamos comenzando. Todo proceso tiene un inicio. Entonces yo me invocaría a la representación nacional para no perder más tiempo porque toda la mañana nos hemos dedicado a dos temas y quisiéramos que se avance. Y en ese afán, señor presidente, solicitamos que se ponga de una vez a votación porque lo que queremos es un mejor servicio. Vamos a tener grandes facilidades. Ahora, que en lo futuro hay que perfeccionar de repente esta competitividad en buena hora, señor. Pero tenemos que ser claros y tenemos que ser consecuentes con la posición de que queremos modernizar a nuestro país en cuanto a telecomunicaciones. Gracias, señor. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, estamos discutiendo una observación del Poder Ejecutivo. O sea, no se está discutiendo el tema de fondo que es el de la portabilidad numérica. El Congreso aprobó la portabilidad numérica y el Ejecutivo ha observado la norma. Y entonces aquí el tema que nosotros tenemos que discutir es por qué el Ejecutivo observó la norma. Y no se ha explicado, presidente. Por eso es que mi intervención más bien tiene un tono de pregunta, porque la portabilidad numérica hubiese sido ya el colmo realmente que el gobierno observe la portabilidad numérica, ¿no es cierto? Lo que está observando es una disposición transitoria que se había establecido en la ley, que establece que las entidades, excepcionalmente hasta el 28 de julio del año 2014, deberían establecer un procedimiento previsto en el anexo 2 de la ley 29.792. Esto se hizo porque era una especie de procedimiento rápido, abreviado, para que pudieran hacerse los concursos o recibir las propuestas en materia de lo que significaba el equipamiento técnico para hacer justamente la portabilidad numérica. Y el Poder Ejecutivo observa esto diciendo de que no es recomendable que se haga, pero no dice por qué. Y la comisión tampoco explica. Y la comisión lo que hace es repetir la observación tal cual del Poder Ejecutivo. Dice, señala que la norma que se pretende aplicar estuvo dirigida para adquirir bienes y servicios comunes para el inicio de funciones del MIDIS, por lo que no sería recomendable utilizar el mismo procedimiento para contratar servicios especializados de un nivel técnico bastante complejo. Pero no se explica por qué no sería recomendable.
Y entonces está quedando la norma, no sé si el presidente de la comisión sería mejor que me escuche, está quedando la norma con la primera parte del artículo, que simplemente habla de que esta es una responsabilidad de OCIPTEL, pero no se le dice cómo. Con lo cual entonces, al no tener un procedimiento ad hoc establecido, este tema va a pasar del 2014 fácil. Tiempo. Yo creo, presidente, que cuando se votó este procedimiento que establecido en la ley 29792 para que se copiase ese procedimiento y se aplicase a esto, se hizo con la intención de que se acelerase la posibilidad, el alcance técnico y permitiese la portabilidad. Pero al eliminarse, entonces va a quedar esto sabido para cuándo. El día que OCIPTEL empiece a estructurar un mecanismo de acuerdo a las especificaciones técnicas que se las va a pedir ¿a quién? A la Telefónica, pues. Ellos le van a alcanzar cómo van a hacer para técnicamente proceder al cambio de la portabilidad numérica y sin plazo. Se lo podrán alcanzar en el 2014, 2018, 2024. No hay plazo ya. Entonces, estoy haciendo supuestos exagerados para ver si en el fondo estoy equivocado o no, en el sentido de que si no se establece el procedimiento que estaba previsto en la norma, ¿cuál va a ser? Me pide una interrupción el congresista Pari, presidente, con todo gusto. Congresista Pari tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y el congresista Mulder tiene toda la razón, no es una observación a la portabilidad numérica, es una observación muy concreta en términos del tiempo. Y aquí, y es importante decir la argumentación del por qué esta observación. Técnicamente es casi imposible implementar en un año, porque puede afectar la calidad del servicio. Una situación rápida, acelerada, afecta la calidad del servicio. Se debe tomar en cuenta que en el país hay 15 empresas, a diferencia de telefonía móvil que son solamente 3. En todo caso, 15 empresas con 3.151.473 usuarios. Las 15 empresas utilizan diversos tipos de tecnologías, por tanto se necesita el tiempo adecuado para hacerlo. Tecnologías inalámbricas, cable, fibra óptica, satelital, etc. La telefonía móvil, bueno, hay 3 operadores, la cosa es mucho más simple lo otro es que la telefonía fija existen 7 dígitos para Lima y Callao y para la provincia existen 6. Eso empieza a complejizar y por eso ponernos un... Tiempo adicional, por favor. Poniéndose el límite de un año es muy riesgoso, es ponerse el corsé y realmente no va a ser un trabajo con efectividad y me parece totalmente correcta la observación del Ejecutivo. Finalmente, el párrafo observado por el Ejecutivo abre la posibilidad de utilizar servicios de consultoría externa, lo que da a pie a que se concerte al contratante y contratar los resultados del estudio, lo que a su vez podría introducir argumentos importantes e interesantes para que esta ley sea totalmente efectiva. En todo caso, esos son los elementos y los argumentos. Los argumentos están basados en la realidad y en la viabilidad de la aplicación de este proceso de establecer el derecho de portabilidad numérica en los servicios de telefonía fija. Muchas gracias, congresista Mulder. Congresista Mulder, para terminar. Bueno, presidente, aquí va entonces buscarse un mecanismo mucho más firme de fiscalización que va a tener que cumplir la Comisión de Defensa del Consumidor para poder hacer un seguimiento de este tema, porque con el tema técnico las empresas pueden perfectamente evadir el cumplimiento de estas normas. Nosotros hemos sacado cantidades de normas, presidente, en defensa del consumidor en distintos temas, sobre todo en el tema de telefonía, que tiene 30 millones de consumidores en el Perú, porque ya casi no hay peruano que tenga un celular, por ejemplo, y no se cumplen las normas. Le pongo un ejemplo, se aprobó hace algunos años una norma en la que decía que si usted pagaba por un consumo X, o sea que le decían, paga usted su tarifa y tiene derecho a tantos minutos, ¿no es cierto? Y llegaba el fin de mes y no consumía los minutos de saldo los acumulaba al siguiente mes. A ver, vaya a preguntar qué empresa se lo garantiza ahora. Ninguna. En todos los contratos usted va por un teléfono y le dicen, no, usted tiene que consumirlos en el mes. Llega a fin de mes y se los pelan. Y eso se aprobó hace años, presidente. Y seguramente no vaya a ser que haya un tema técnico. No es que se necesita pues una inversión, un tema técnico. Le sacan la vuelta a la ley con estas cosas, presidente, y después el Congreso queda completamente desairado. Entonces, me parece bien que se incluya esta tercera disposición transitoria. Yo no quiero
Yo no quiero hacer cuestión de Estado, presidente, en este tema del procedimiento, porque si vamos a introducir una modificación, ya no sería un allanamiento, sino ley nueva, es toda una complicación. Perfecto, que vaya de todas maneras la portabilidad, pero que haya un compromiso para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informe, como dice acá, semestralmente al Congreso de la República sobre la implementación de la ley, y que la Comisión de Defensa del Consumidor, que tendría que ser la que recepcione ese informe, le rinda información al Pleno sobre eso, para ver si realmente se está cumpliendo o no, presidente, porque si no, nos olvidamos, entran otros temas en la agenda, pasan los años y aprobamos leyes que solamente se quedan en el papel. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Guevara. Presidente, por su intermedio, una interrupción me solicita el congresista Lescano, si usted lo tiene bien. Claro, congresista Lescano. Señor presidente, solamente para indicar a la representación nacional que esta decisión del Congreso de ordenar que los saldos que se tienen en el servicio telefónico puedan acumularse al mes siguiente, si me ha sobrado 10 minutos, me lo tienen que acumular al mes siguiente, está contenido en el Código de Defensa del Consumidor que aprobamos el Congreso pasado. Y precisamente en una sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor le preguntamos al presidente Suitel la acumulación de saldo, dice que no, solamente en los teléfonos prepago. Yo creo que ni siquiera en los teléfonos prepago se hace la acumulación de saldos. En los teléfonos postpago dice que no hay reglamento, señor, y eso ha pasado más de un año. Ya se van por los 2 años de vigencia el Código de Defensa del Consumidor. Y como bien se dice, las leyes quedan en letra muerta, señor presidente. Necesitamos organismos reguladores más fuertes que puedan defender al consumidor, señor. Muchas gracias al congresista Mesías Guevara por la interrupción. Puede iniciar, congresista Guevara. Gracias, presidente. Por lo escuchado, señor presidente, y por lo expresado en la Comisión de Transportes, ya aquí anteriormente habíamos aprobado el tema de la portabilidad numérica. Sin embargo, el Ejecutivo lo observó. Y siempre el Ejecutivo, señor presidente, entra en contradicciones. Hoy escucho a congresistas del oficialismo hablar de que se quiere modernizar las telecomunicaciones, hablar que queremos la inclusión social, que queremos la inclusión digital incluso. Pero sin embargo lo curioso es que cuando aquí en el Congreso de la República aprobamos proyectos de ley que van en ese sentido y que responden incluso a una demanda nacional, el Ejecutivo los observa. Yo lamento que el Ejecutivo lo haya observado este proyecto de ley o ley en su momento que se aprobó el tema de la portabilidad numérica, y hoy vamos a ir por la insistencia. Pero es momento, señor presidente y colegas congresistas, de que hagamos ciertos apuntes. Apuntes como, por ejemplo, hoy las telecomunicaciones tienen un alto nivel de concentración. En las telecomunicaciones hay que observarlas no solamente del punto de vista de servicio, sino también del punto de vista tecnológico. El acceso al abonado o al usuario o al subscriber, como le dicen los americanos, definitivamente podemos llegar de manera alámbrica o de manera inalámbrica o satelital. Y en ese sentido, en este caso, la portabilidad numérica, todos vamos a estar de acuerdo. Claro está que la tarea le vamos a trasladar a los operadores para que cambien sus genéricos, para que cambien el software, para que de esa manera, y también las memorias que son necesarias en las centrales telefónicas. Pero bien, eso es un tema que ya el OCITEL tendrá que regular y fiscalizar en su momento. Tiempo para el congresista Guevara. Sin embargo, señor presidente, es bueno que también pongamos atención en una palabra, que es calidad del servicio. Lo que también podemos llamarlo los Service Level Agreement, los acuerdos para soportar y dar una calidad de servicio. Por lo tanto, señor presidente, definitivamente la portabilidad numérica es un proceso que se viene dando a nivel mundial, y acá en el Perú estamos atrasados. Yo recuerdo que a partir del año 1998 las centrales telefónicas de los diversos operadores, el genérico ya estaba adaptado para hacer este tipo de servicios. Sin embargo, por temas regulatorios de los OCITEL no se ha dado. Pero yo creo que es el momento que apuntemos para de esa manera tener que esta portabilidad numérica se dé en todos los abonados fijos y móviles, pero sí,
Una vez más, señor presidente y colegas congresistas, no olvidemos que tenemos que exigir calidad de servicio. Y esa calidad de servicio tenemos que trasladarle definitivamente a los ICTEL. Por lo demás, señor presidente, yo creo que ya debemos ir al voto porque este tema ya estamos yendo a la insistencia. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, muy breve primero para señalar, obviamente creo que todo el mundo está a favor de la portabilidad numérica. Está a favor el gobierno, porque no ha observado el tema de la portabilidad numérica. Está a favor el Congreso, que sacó esa norma hace unos meses atrás o unas semanas atrás. Está a favor las propias empresas concesionarias, que han dado su opinión favorable ya algún tiempo atrás sobre la portabilidad numérica. Pero aquí, presidente, hay dos extremos que hay que tener cuidado. El primero, como bien lo señaló Mauricio Mulder, y nadie ha debatido el tema de fondo, hay una observación del Ejecutivo que no ha sido explicada, porque el congresista Pari ha tratado de alguna manera de explicarle al congresista Mulder de qué se trata la observación del Ejecutivo. Y no sustenta la observación del Ejecutivo, porque hoy día queda la primera disposición transitoria sin ningún párrafo, o mejor dicho, el primer párrafo y sin ningún procedimiento específico, que era el que establecía la norma que aprobó el Congreso. Y claro, lo que no queremos es que mañana más tarde se duerma y no se establezca ningún proceso y finalmente esto se termine ampliando o postergando. Eso, presidente, es un primer aspecto, un primer extremo que es importante cuidar. El segundo, señor presidente, también es bueno aquí en este Congreso tener cuidado con algunas apreciaciones. Hay quienes han señalado, hay quien ha señalado básicamente que y emplazan al ministro de Transporte y Comunicación diciendo pobre aquel que renueve un contrato legal. Yo no sé si tiene que renovarlo o no tiene que renovarlo, pero lo que tengo claro, presidente, es que eso está en la cancha del Ministerio de Transportes. Y pareciera, porque hasta ahora el Ministerio de Transporte no toma una decisión, lamentablemente, a favor o en contra, pareciera, y a través suyo, señor presidente, el congresista Lescano, pareciera que el congresista Lescano tiene mucha fuerza ante el ministro de Transporte, porque él es el único que se ha quejado y hasta ahora el ministro de Transporte no toma ninguna decisión. O sea, no tiene la capacidad de decirle a la Telefónica no, o no tiene la capacidad de decirle al pueblo peruano sí. Es decir, está en stand-by y eso perjudica la inversión privada, porque si el Ministerio de Transporte dijera hace rato no, ya hubiera convocado una licitación, y si dijera que sí, ya la propia empresa podría estar proyectando otro tema de inversión. Es decir, el cero, la nulidad, la inacción del Ministro de Transporte perjudica a la inversión y por ende al pueblo peruano. Tiempo para terminar. Aprovechar estos minutos para señalar, de acuerdo con la portabilidad, pero llama justamente este momento para decirle al ministro de Transporte, ¿y hasta cuándo vamos a esperar que tome una decisión el gobierno en este tema? ¿Hasta cuándo? ¿A quién le tiene miedo decirle no? ¿A la Telefónica? ¿A quién le tiene miedo decirle no? ¿A uno o dos parlamentarios? ¿A quién le tiene miedo el ministro de Transporte? Y presidente, también acá aprovecho, nosotros tenemos que ser muy responsables de nuestras